¿Estamos preparados para afrontar la demanda de carne que el mundo requiere? Y yo diría, si hablamos de calidad de carne que el mundo requiere, definamos primero qué es calidad. Y calidad básicamente es lo que quiere el consumidor. Puede haber miles de definiciones de calidad, pero calidad es lo que quiere el consumidor. Y hay dos tipos de consumidores. Un consumidor exigente, que es el consumidor que demanda este tipo de carnes, ese nivel de marmoreo. Este es un bife producido en Tejedor, que ganó la medalla al mejor bife del mundo durante 3 años consecutivos. El año pasado, Establecimiento La Negra, una empresa de Argentina, volvió a ganar otro bife, el mejor bife del mundo, en un concurso que se hizo en Argentina. Con lo cual la primera respuesta es decir, ¿podemos producir carne de calidad? Claramente sí podemos. Claramente sí podemos. El tema es en qué volumen podemos llegar a generar esa cantidad de carne. ¿Cuáles son los principales atributos que el mundo exigente quiere? El primero es marmoreo, que es la grasa intramuscular. El segundo es la jugosidad. El tercero es la terneza, sabor e inocuidad. Esos son los 5 parámetros de calidad que el mundo define como carne de calidad. Después, si la grasa es amarilla, blanca, si todo eso es mucho más de un consumidor interno, si la costillita es chica o es grande, que después podemos ver, no lo puse acá, pero ese ranking de atributos es completamente distinto en Argentina. El consumidor argentino prefiere otras cosas. Prefiere una carne rosadita, con grasa, pero que no tenga tanta grasa intramuscular, que sea de un animal liviano. Entonces estamos hablando de 2 animales completamente distintos. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Queremos producir eso? ¿Queremos jugar en la primera A mundial? Tenemos que cambiar nuestro sistema de producción. Y de eso vamos a hablar un poquito. Entonces, ¿estamos preparados para afrontar la demanda de carne que el mundo requiere? Sí. Por supuesto que estamos. Y les voy a mostrar muchos ejemplos de cómo lo hacemos. Y tenemos todas las herramientas para hacerlo. Pero siempre hay un pero. Y ese pero es, tenemos que cambiar el sistema de producción actual que tiene la Argentina. Con el mismo sistema de producción que tenemos hoy, no lo vamos a hacer. ¿Y por qué no lo vamos a hacer? Porque vamos a intentar, con esta estructura de presentación, y ya nos metemos en la charla, voy a abordar algunos 3 puntos y unas consideraciones finales. El primer punto tiene que ver con definir las características que tienen los sistemas ganaderos de Argentina. Tenemos que tener claro cuáles son esos sistemas y por qué nos van a condicionar. El segundo punto son los desafíos y las oportunidades que tenemos para poder proveer de carne de calidad al mundo. El tercero son las amenazas. Y las amenazas son netamente internas, no son externas. Y la cuarta son algunas consideraciones finales para redondear la charla. Así que vamos con el primer punto, que es definir o entender cómo son los sistemas de producción de Argentina para luego trabajar en son de poder mejorarlos de alguna forma. Esto lo han visto seguramente 1000 veces, me encanta presentar esto porque define en 2 transparencias lo que es la ineficiencia de nuestro sistema de producción ganadero. Tasa de destete, y después les voy a mostrar peso de faena. Tasa de destete, porcentaje de ternero sobre vientre año, para Estados Unidos y para Argentina. Argentina, en esta serie, 2006-2026, fluctuó siempre entre el 61 y 66%. Si estiro la serie y me voy al año 47, 1947, siglo pasado, hasta 2025, es una recta, es exactamente lo mismo. No hemos sido capaces de mejorar los índices de destete. Este año posiblemente estamos hablando de 65 a 66% de destete, lo vemos como un logro, son 2 puntos más que el año anterior, pero claramente estamos abajo. Estados Unidos, si pusiera Canadá, cualquier país que tiene vaca y que le cuesta tener una vaca porque tiene clima desfavorable, entre 85 y 90% de destete sobre vaca entorada. Entonces ahí tenemos la primer limitante. Producimos pocos terneros. Tenemos 22 millones de vacas y producimos 14.5 millones de terneros. Gran problema de la Argentina. Segundo gran problema, y más grave aún, a los poquitos terneros que tenemos,
nos damos el lujo de agregarle pocos kilos. Ese es el peso de faena, pero en kilos de carcasa, no en kilo vivo. Son los kilos de carcasa que produce Argentina para la misma serie histórica y lo que produce Estados Unidos. Y fíjense que nosotros este año estamos felices de que aumentamos 3 kilos las carcasas, nos fuimos a 231 kilos, cuando estábamos el año pasado en 228, 3 kilos de carcasa, y miren la pendiente de los últimos 3 años en Estados Unidos. Hoy están con pesos de faena de 700 kilos promedio para macho y hembra, y con carcasas de 420 kilos. Prácticamente el doble que nosotros. ¿Por qué motivo? Porque se achicó el stock. Y la única forma que tienen de compensar la producción de carne es aumentando el peso de faena. No saben más qué hacer para meterle más kilos a los animales. Trabajan con modificadores de crecimiento, con anabólicos, nosotros no. Pero fíjense la pendiente de los últimos 3 años, es tremendo lo que aumentó Estados Unidos. Y eso es el mundo. Y nosotros todavía seguimos con pesos de carcasa relativamente bajos. Acá radican los 2 primeros principales problemas de la Argentina. Cuando lo ponemos en términos, no es por comparar, pero sí para ver la eficiencia de un rodeo. Y cuando decimos que el stock vacuno argentino es de 52.9 millones de cabezas y que el de Estados Unidos, más bajo de los últimos 20 años, 86.7 millones de cabezas, nuestro stock es, o sea, el de Estados Unidos es 1.64 veces más grande que el nuestro. Estados Unidos produce 12.1 millones de carne equivalente res con hueso. Argentina solo produce 3.140.000 toneladas de carne equivalente res con hueso. Quiere decir que con un 64% más de stock producen un 400% más de carne. Tenemos camino para recorrer, todo. Estamos en preescolar. Estamos en preescolar. Y lo peor que nos creemos que porque la demanda de Estados Unidos nos amplía la cuota a 100.000 toneladas, mañana vamos a salir a inundar de carne el mundo. Es tremendo el pensamiento de que todo va a ser rápido y fácil. No lo hemos podido hacer en 20 o 30 años. ¿Por qué lo vamos a hacer en 2 o en 3? Hay que cambiar, hay que hacerlo lo más rápido posible. Pero no seamos inocentes y pensemos que esto lo vamos a revertir de un día para el otro porque es una equivocación. Y porque, como les voy a demostrar, no estamos haciendo nada para poder cambiar. Cuando vemos, esto es lo mismo, Estados Unidos, Australia y Argentina, y ya me voy pero este es el marco global para entender. En la barra en blanco son los millones de cabezas que tienen, 26 millones Australia, 86.7 millones Estados Unidos y 52.9 Argentina. En la barrita rojo son los millones de toneladas de carne equivalente a res con hueso que producimos, un dato. Pero miren lo que pasa en términos de productividad. Si nosotros vemos la productividad de los rodeos, Estados Unidos le agrega a cada cabeza que tiene en su stock 139 kilos de carne. Australia le pone 95 y Argentina le pone 59. Esto es la producción de carne dividido el stock. Entonces la productividad de stock está dado por tasa de destete y por peso de faena. Claramente tenemos un recorrido enorme. Para llegar a Australia casi el doble, para llegar a Estados Unidos 2.5 veces. ¿Hay potencial? Por supuesto que hay, pero tenemos que cambiarlo. Tenemos que cambiar la forma de producir. ¿Y por qué digo que tenemos que cambiar la forma de producir? Porque Argentina tuvo un quiebre, y perdón que haga un poquitito de historia, 2 minutos, para que entendamos dónde estamos y por qué llegamos a esta situación. Argentina hace un quiebre en su sistema de producción de carne a partir del año 2000. Desde el año 1980, por tomar 80, podría haber tomado 1970, pero de 1980 hasta el año 2000, prácticamente la terminación de la hacienda en Argentina era pasto. Había suplementación en terminación y eran incipientes los primeros corrales de terminación. ¿Cómo estaba el sistema ganadero de Argentina? Teníamos la cría que producía ternero, teníamos un sistema que se llamaba invernada, que era recría y terminación en forma conjunta, porque las invernadas eran eso, recría y engorde en forma paralela,
que se hacían en pasturas en el oeste de Buenos Aires, en el sur de Córdoba, en el sur de Santa Fe, en el este de La Pampa, y que producíamos novillos de 420 kilos, la llamada invernada corta, o de 500 kilos, la llamada invernada larga. ¿En qué variaba una y otra? En la duración. El ternero cabeza iba a invernada corta, llegaba rápido, se terminaba con 420 kilos, una terminación mucho menor que la que tenemos hoy, a pasto con suplemento. El novillo más pesado hacía 2 años, 2 inviernos, se terminaba en la segunda primavera-verano y se iba a 27 meses o 24 meses de duración. Ese era el modelo de producción de la Argentina. Muchísima superficie, América, la capital nacional de la invernada. Hoy no encontrás 1 hectárea de pastura. Y de ahí en adelante, ¿qué pasó? Algo que tenía que ocurrir, porque ocurrió en el mundo. Un avance fenomenal de la agricultura y fundamentalmente de la soja. La soja incrementó su área entre el 2000 y el 2010, en el periodo 2010-2014, de 10 millones de hectáreas pasó a 20 millones de hectáreas. Y eso está muy bien, porque todos los países lo sufrieron. ¿Cuál fue el problema? Que esas 10 millones de hectáreas fueron principalmente en área de pasturas. Las pasturas fueron saliendo, esas pasturas se fueron y el rodeo se fue reorganizando en otras zonas, NEA, NOA, semiárido, con índices y con problemáticas completamente distintas, y pasamos con algunas intervenciones de mercado de por medio, porque hay que decirlo, a un sistema ultra espectacular, rapidísimo. Teníamos la cría, destetábamos los terneros, los metíamos en un feedlot, 3-4 meses y hacíamos novillitos de 300-320 kilos. Somos unos genios. Resolvimos lo que habían hecho toda la historia el resto de los ganaderos, nosotros lo resolvimos en 4 meses. ¿Qué hicimos? Inundamos el mercado de consumo liviano. El consumidor argentino lo premiaba, lo pagaba, venía Moreno y pagaba compensaciones para hacer este negocio. Se distorsionó absolutamente toda la ganadería. Ese novillito pasó a faenarse, ternero y ternera, llegó a representar el 75% de la faena de lo que es destetes, no lo que es la faena total. La faena total tiene vacas, toros y lo que son machos y hembras. De todo lo que es machos y hembras, que no sean vacas y toros, el 75% fueron esos animales livianos. Y solamente la línea de abajo, una parte mucho menor, siguió con ese ternero, se destetaba, iba a procesos de recría, a pasto, que hoy todavía se hace en menor magnitud, y se terminaban o a pasto, muy poco, cada vez menos, hoy diría casi nada, o a corral. Pero había una etapa de recría pastoril. Eso nos permitía producir novillos pesados, nos permite, de hecho hoy se hace, de más de 450 kilos, y la duración de este proceso lleva entre 12 y 24 meses, dependiendo si terminamos a corral o terminamos a pasto. Si hacemos invernadas a pasto, estamos en 2 años de duración. Si hacemos recría a pasto y terminación a corral, estamos hablando de 12-13 meses de duración. ¿Cuánto representa la faena de esas categorías pesadas, novillo? 25%. Entonces, ¿qué pasó en Argentina? Destruimos el sistema de producción. Seguimos con bajos índices en cría y al novillo, en vez de hacerlo pesado, lo metimos a un corral y lo hicimos liviano. Eso que les estoy contando lo podemos ver reflejado en este gráfico. Desde el año 2000 hasta el año 2025, la cantidad de novillos que se faenan, novillo pesado, cuando hablo de novillos son carcasas de más de 250 kilos, la línea azul, producíamos entre 4 y 5 millones de novillos en el año 2000 a 2005 y hoy estamos en esa misma categoría, no llegamos a 2 millones de cabezas. Y en la medida que fuimos reemplazando ese novillo por machos y hembras livianas, fue el ternero y la ternera y el novillito liviano, que es la línea anaranjada, creciendo en forma exponencial. Por lo tanto, empezamos a hacer mucho más animales livianos, menos animales pesados, y ahí es donde estamos hoy. Con lo cual, la participación de novillos en la faena nacional pasó de representar el 35% en el año 2000 a solamente el 10 al 12% en el año 2025. Entonces vuelvo a la pregunta.
Estados Unidos nos pone 100.000 toneladas de carne de calidad para que la importemos. ¿De dónde la vamos a sacar? ¿Cómo vamos a hacer produciendo solamente un 10 a un 12% de la faena total como novillo de más de 450 kilos? Evidentemente estamos en un problema. Es un sistema de producción fracturado que hay que reorganizarlo, que por supuesto que se puede, que hay muchísimos casos exitosos, pero que eso lleva a dos cosas: mucho trabajo y tiempo y capital. Y no tenemos ninguna de las dos. La gente cada vez quiere trabajar menos y tampoco tenemos capital de trabajo ni financiamiento acorde para poder llevar adelante estos sistemas de producción. Entonces está todo muy lindo, pero tenemos que tomar un baño de realidad. Van a ser muy pocas las empresas que van a poder capturar estos beneficios. ¿Qué pasa con Argentina? Somos especialistas en distorsionar tecnologías. Este es un trabajo, esto fue un congreso que se hizo en Brasil, en Ribeirão Preto, hace un par de años, donde nos juntaron a todos los nutricionistas desde Estados Unidos hasta Argentina, y nos llamaron y nos dijeron: muchachos, ¿cómo es su sistema de producción? Entonces estaba, en otros países está Estados Unidos, Australia, México, Sudáfrica, Brasil y Uruguay. Y en Argentina éramos nosotros, el grupito de 5 o 6 nutricionistas que fuimos. Y tuvimos que desarrollar los sistemas de producción de cada uno de ellos y cómo el feedlot tenía un impacto, esa tecnología tan valiosa que es la terminación a corral, qué impacto tenía sobre la producción de carne. Todo aquel grupo de países, el peso de carcasa de faena es 278 kilos. Eso es la faena promedio de ese grupo de países. En Argentina era 228, hoy es 231. Fíjense que la diferencia entre el promedio de todo lo que faena en esos países era de 50 kilos. Es decir, estamos bajo, pero no tan bajo. Ahora, cuando veíamos cuál era el peso de las carcasas de los animales terminados en corral, en el feedlot, para ese grupo de países la carcasa subía a 348 kilos. Es decir, todo lo que entraba en un corral se terminaba pesado. ¿Qué pasaba en Argentina? Todo lo que entraba en un corral se terminaba liviano. Lo usábamos para reducir el tamaño de lo que faenábamos, mientras que el mundo usa el feedlot para agrandar lo que produce. Por lo tanto, la diferencia de 50 kilos en la carcasa de la faena promedio, que hay vacas, toros, no, de todo, se amplía cuando vemos cuál es la magnitud del corral como herramienta para aumentar pesos de faena. ¿Y por qué nosotros achicamos eso? Porque claramente nuestro sistema de producción, fíjense lo que son un novillo, esto es México, fíjense lo que es un novillo americano en Montana, este es un novillo que nace en Montana y se va a Nebraska, pesan 680 kilos, no están excedidos de gordura, tienen herramientas, tienen modificadores de crecimiento, tienen una vaca más grande, estamos de acuerdo. Fíjense nuestros corralitos. El de arriba, los hilitos chapa, estamos cansados de verlos en la ruta. No hay una tecnología tan distorsiva del engorda corral como esta. Es algo que es increíble, pero que es cómodo, que es fácil, que no sabemos si ganamos plata o no, pero... y se usa. Y fíjense lo de abajo, estos son novillitos acá en Teoba. Novillito consumo interno, un gran feedlot de acá, a 10 kilómetros. Compra ternero 160 kilos, a los 310 a faena. ¿A dónde? Carnicería Rosario, Valgorrito. Fíjense la ternera esta, Córdoba, Río Cuarto. Terneritas que se faenan con 280 kilos. Claro, hoy la pagan 5.500 pesos. Vamos a ver, tenemos un problema. Tenemos un gran problema. Entonces, el mundo usó el corral para agrandar los pesos de terminación, Argentina usó el corral para bajar los pesos de terminación. Una gran herramienta que utilizada en forma inadecuada nos lleva inclusive a generar un problema mayor al que veníamos teniendo. Con eso intenté describir cómo estamos. Esa es la foto de hoy. Esas son las características que tiene el sistema de producción de carne de Argentina. Ahora sabemos que tenemos desafíos y oportunidades. Vamos para allá. Tenemos que aprovecharlas. ¿Cuáles son esos desafíos y oportunidades? Muchísimas. Fíjense, como puntos en contra tenemos un primer punto que es un estancamiento en los niveles de producción de hace muchos años. Algo les mostré y ahora les voy a mostrar
en producción de carne. El segundo punto, y es el que a mí más me preocupa, tenemos escasez en los procesos de recría. Queremos hacer novillo pesado para cuota americana o para Unión Europea y invertimos muy poco en pasto. Y ya les voy a mostrar cuán poco invertimos. Pero sí tenemos 3 puntos que son muy importantes y que son los que tenemos que poner mucho más énfasis. Primero, que tenemos ventajas comparativas respecto a los otros países que producen carne, y eso no es menor. El segundo punto positivo es que tenemos altos precios del novillo en la exportación respecto a lo que es el Cono Sur o nuestros países limítrofes o de la región, y ahora lo vamos a ver. Y lo más importante de todo, que es el último punto, es que sabemos cómo producir novillo pesado, sabemos hacerlo. No nos tienen que enseñar, sabemos. Lo que pasa es que lo hacemos en poca cantidad o en poca magnitud. A veces con razón y a veces sin razón. Pero estos son los puntos que vamos a intentar desentrañar. Producción de carne de Argentina desde el año 1960 a la fecha. Estos son toneladas, es decir, son millones de toneladas por año de carne que se llama equivalente res con hueso. Si miramos esto, y acá le pongo los últimos años, nosotros podemos ver que en Argentina hubo un crecimiento muy fuerte de la producción de carne por allá por la década del 60, 70 y hasta el 80. Ahí sí hubo un incremento en la producción de carne, bastante marcada, que posteriormente se tendió a estabilizar. Producción de carne en Argentina es cantidad de cabeza faenada por peso de faena. Si nos comemos stock, faenamos más, producimos más, como está medido, porque así se mide la producción. Pero no estamos comiendo stock, entonces a los 2 años cae la producción, que es lo que está pasando ahora. Llevamos 2 meses consecutivos, enero y febrero, con 10% menos de faena respecto al año pasado. Y llevamos un 11% menos de faena respecto a los meses anteriores. Estamos faenando 950.000 cabezas cuando veníamos faenando 1.050.000 por mes. ¿Por qué? Porque estamos entrando en una fase de retención. Porque los precios son buenos, con lo cual la producción de carne en los próximos 1 o 2 años posiblemente caiga por cómo la mide Argentina, que es faena por peso, si no considera un equilibrio del rodeo. Entonces estamos totalmente estancados en la producción de carne. Esta es otra transparencia que me gusta mostrar porque es muy gráfica. Ese es el mapa del rodeo nacional. Ese es el rodeo nacional de Argentina. Tenemos 22,1 millones de vacas, que con un 65% de destete producimos apenas 14,5 millones de terneros macho y hembra. Las vacas se faenan solo 2,4 millones, esa es la faena de todo el año 2025. Tenemos 22 millones de vacas, faenamos 2,4. Si nosotros tuviésemos eficiencia, dijimos que se desteta el 66% del rodeo, 65%. Quiere decir que hay un 35% de vacas que no presentan ternero. Si yo hago 35% por 22 millones, deberíamos faenar 7 millones de vacas, o 6,5. ¿Por qué no las faenamos? Porque quedan dando vueltas a los campos. Hacen turismo, generamos metano, y ahí estamos, dando vueltas. Vaca repitente, servicios que no son estacionados, hay de todo. Entonces, faenamos solamente un 10, un 11% de las vacas que tenemos, cuando en realidad las vacías, o las que no presentan terneros, son un 35%. Y de los poquitos terneros que tenemos, vuelvo a lo mismo. El grueso se desteta y se va a un consumo liviano de menos de 400 kilos. ¿Cuántos representan esos animales entre machos y hembras? 8,4 millones de cabezas. 8,4 millones de cabezas van a faena de menos de 400 kilos. ¿Quién los compra? El mercado interno. Eso no lo quiere nadie en la exportación. ¿Cuántos van a proceso de recría? Y hablamos del boom ganadero y la historia de que estamos aumentando los pesos de faena. 2,3 millones de novillos. ¿Cómo vamos a proveer 100.000 toneladas de cuota americana que nos requiere por lo menos 2 millones más de novillos? ¿Lo vamos a hacer? Seguramente. ¿En qué plazo? Si nos ponemos hoy a jugar fuerte, en 4 o en 5. Si no jugamos fuerte, nunca. Pero hay que cambiar el sistema de producción.
La faena total 13.58 millones, con una composición mucho liviano, poquito pesado y algo de vaca. Ese es el mapa de la Argentina. Perfecto. Vino a Estados Unidos, vamos a empezar a producir novillos pesados, estamos invirtiendo. Miren lo que es este dato de la Bolsa de Comercio de Rosario. ¿Cuál es la inversión total del sector ganadero en la Argentina para el año 2025? Un trabajo espectacular, hecho por la Bolsa de Cereales con datos de ACREA. Toda la ganadería argentina movió 20.000 millones de dólares. Eso es lo que mueve la ganadería argentina. 20.000 millones de dólares, una fortuna. 9.900, casi 10.000 es reposición de Hacienda. Compra ternero, vaquillona, reposición, compra. Los otros 10 millones, la otra mitad, se descompone en costos directos e indirectos, una gran parte, bienes durables y gastos de comercialización. Y les quiero mostrar una cosa, para entender lo difícil que es revertir esta situación. Gastos directos e indirectos tenemos de todo. O sea, desde gastos de estructura, por supuesto, personal, gente, gasoil, hasta costos directos como es suplementación y pasto. Pero dijimos que ahora vamos a hacer novillo pesado y que vamos a empezar a recriar. Entonces, en pasturas y verdeos, en todo el año 2025 la Argentina invirtió 1.060 millones de dólares. Fíjense cuánto gastamos en nuestros amigos consignatarios. 755 millones de dólares. Gastamos un poquitito más en hacer pasto que en lo que le pagamos a nuestros amigos de los remates para hacer una transacción y vender con un 3, un 4% más gasto de feria, más una cosa tan absurda y ridícula que solamente en Argentina puede prosperar. ¿Por qué? Porque hay riesgo. Porque somos un país con riesgo, entonces le vendemos un consignatario para asegurar no cobrar. A veces no cobramos igual, pero fíjense lo que nos cuesta la incertidumbre. Gastamos en comercialización 755 millones y en pastura solamente 1.000 millones. Este segmento lo auspició Colombo y Magallanes. Seguimos. Por lo tanto, lo que invertimos en pastura, parece, no, lo digo en broma, pero es tragicómico. Porque salimos de acá y nos chocamos con todo el mundo que estamos el boom, mañana la rompemos y salimos a reventar el mundo con carne. Muchachos, démonos un baño de realidad. Démonos un baño de realidad. De todo lo que mueve la ganadería, 5,3% lo hacemos en pasto. Después hay en grano sí gastamos, en los corrales, pero para ser liviano. Entonces, hasta que no aumentemos la inversión en algo tan importante como es la base de los procesos de recría, darle de comer bien a las vacas para preñar más, no vamos a cambiar los índices. No vamos a cambiar los índices. El resto, por supuesto, que es campo natural, que no tiene costo porque no está puesto como costo. Pero es muy poquitito. Si yo les digo esto, son entre 2 y 3 millones de hectáreas de pasturas y verdeos que se hacen por año en Argentina. La cuenca del Salado tiene 8 millones de hectáreas. Es tremendo. Es ridículo. No los quiero aburrir, pero es interesantísimo el tema. Sí tenemos algunos puntos a favor. Les mostré los dos en contra. Estancamiento y no invertimos nada para aumentar la producción. Pero sí tenemos puntos a favor. Ventajas comparativas. Primer punto, inocuidad de la carne. Argentina, a partir del año 2004, prohibió los implantes anabólicos, llamados modificadores de crecimiento. De ese momento hasta ahora no se utilizan más, lo cual nos da un acceso a todos los mercados del mundo. Lo que no accedemos es por aftosa, pero no por implante. Estados Unidos, Australia, todos los países fuertes implantan. Australia tiene doble estándar sanitario, implanta para algunos mercados, no para otros. Estados Unidos implanta absolutamente todo, porque sabe que no le importa exportar a la Unión Europea. Pero nosotros no implantamos, con lo cual perdemos la ventaja del implante, que hoy es una mejora en el 25% en la ganancia de precios de la conversión. No implantamos y tampoco aportamos mucho. Entonces, pero que la carne es inocua, no tenemos ninguna duda. Segundo punto, tenemos una calidad de hacienda que no la tiene nadie. Recorran cualquier país ganadero del mundo y no van a encontrar rodeos tan homogéneos como los que tenemos en Argentina. Tenemos rodeos Angus, tenemos rodeos sintéticos, ¿sí?
tenemos mucha hacienda de calidad. Por supuesto que si nos vamos a algunas provincias del norte vamos a tener algún animal más criollo o más usado. Pero estos rodeos y la homogeneidad de los rodeos es un gran punto a favor y es una ventaja comparativa. Y el tercero, y no menor, que Argentina tiene ambiente para producir lo que querramos. Tiene pampa húmeda, tiene el NOA, es decir, cuando viene gente afuera y ve lo que podemos producir, pasto, maíz, silaje, exportamos prácticamente el doble, es decir, producimos el doble del maíz de que consumimos. Eso no ocurre en muchos países. Muchos países tienen que importar. México, me toca ir a México, importamos maíz de Estados Unidos. En Colombia importamos maíz de Estados Unidos, de Houston, por barco. Entonces acá tenemos toda la posibilidad de producir alimentos. Tenemos que aprovecharlo. Ese es un gran punto a favor. El segundo punto a favor son los precios de novillo de exportación en Argentina. Esto es de esta semana, de la última semana de febrero. Fíjense cuánto varía el precio del novillo pesado de exportación en Argentina. Dólares por kilo de carne, kilo res, $6.30. Uruguay, el que se nos aproxima, siempre quisimos estar parecido a Uruguay, $5.70, lo pasamos pero bien por encima. Brasil con otra calidad de carne, volumen, animal magro, 4.42, y Paraguay con un animal entre Brasil y algo Argentina, más parecido a Brasil que a nosotros, 4.65. Quiere decir que precio tenemos. Podrá ser un precio que no nos convence porque tenemos opciones mejores, la vamos a ver después. Hoy el consumo está pagando más que la exportación. Bueno, ¿será una ventaja o una debilidad? Lo vamos a discutir. Pero que tenemos precio de novillo de exportación hoy, los más altos de la región, los tenemos. Entonces cuando en los remates estos días pagan el ternero 7.500, 7.000, 8.000 pesos, digo, ¿qué estamos viendo? ¿Que esto se irá? ¿Seremos el doble de lo que es Brasil, Uruguay? ¿O estaremos ahí? No sabemos. Puede seguir subiendo. Pero que tenemos precio de novillo de exportación alto, no hay ninguna duda. Si seguimos viendo los puntos a favor y en contra, les dije que sabemos cómo producir novillos. No creo que haya nadie en este auditorio que no le guste ese novillo. Todos nos quisiéramos comer ese novillo. Exportar algunos cortes y comer otros. Este es un novillo recriado a pasto, terminado a corral, con 130, 140 días de corral, con, por supuesto, 550 kilos. Pero es un animal que tiene 18 meses. Entonces, ¿por qué no nos puede gustar eso? ¿Y dónde está la clave para hacer ese animal? Está en la recría. Para hacer un novillo pesado, la clave está en la recría. ¿Sabemos recriar? Sí, por supuesto. ¿Cuántos sistemas de recría tiene Argentina? Miles. Voy a describir 3 rápidamente, muy rápido, porque no me quiero detener en esto. Recría y terminación a corral. ¿Sí? Toda la comida la hacemos en un corral. En vez de hacer pasto, hacemos silo. Ese silo lo combinamos después con una fuente proteica y posteriormente la etapa de terminación con grano de maíz, y hacemos, por supuesto, toda la comida que antes hacíamos a pasto para recriar, hoy la hacemos a corral. De estos modelos en Argentina hay muchos, hay varios, son mucho más los pastoriles, pero son procesos un poquito más industrializados. Muchos de esos asociados a frigoríficos exportadores, pero ese tipo de recría a corral es una variante y funciona bien. Tenemos ese novillito que se va recriando. A ver. ¿Por qué avanzó mucho la recría a corral en Argentina, al menos en algunas empresas? Porque muchas veces producíamos alfalfa, y donde producimos alfalfa podemos producir maíz. No estoy vendiendo una tecnología, estoy describiendo. Hay quienes la optan y quienes no. En esa pastura de alfalfa del oeste de Buenos Aires, que nos da 15 toneladas de materia seca de pasto, que es una enormidad, nosotros, si somos muy, pero muy eficientes, podemos trabajar con un máximo de 8 cabezas por hectárea, que es altísima la carga, y podemos producir 1.000 kilos de carne por hectárea y por año. Si no somos muy eficientes, trabajamos con 4 cabezas por hectárea y producimos 600 kilos de carne por hectárea y por año. La pastura es la misma. Puedo producir muy bien
o puedo producir regular. Voy a trabajar con 4 u 8 y voy a producir entre 600 y 1000 kilos de carne por hectárea y por año. Esa misma pastura se rompe y se hace un maíz. Ese maíz va a dar 15 toneladas de materia seca por hectárea. Estamos hablando de un maíz de 45.000 kilos de materia verde. Ese maíz me permite recriar 15 cabezas por hectárea, no 4 o 6. En la misma hectárea, con otro cultivo, no con alfalfa, con maíz, en una ración totalmente mezclada, puesta en un comedero, puedo recriar 15 cabezas por hectárea. Produzco 2.500 kilos de carne por hectárea y por año. Por supuesto que el costo de cada kilo producido es mayor en el esquema de la derecha que en el de la izquierda. Pero la hectárea es la misma y la productividad es 2,5 veces si somos eficientes en la pastura. Por eso este modelo se consolidó en algunas empresas, en otras no. Las que tienen todavía pasto para hacer, seguimos con pasto. Las que tienen el área muy acotada y no tienen posibilidad de hacer pasto, vamos a esquema de recría corral. Con las dos podemos producir novillos pesados. Fíjense, estos son un grupo de muchos datos de recrías de machos y recrías de hembra que analizamos con Irene Checoni, que está en INTA Villegas, y con Juan hace un par de años. Sobre 33.000 hembras que analizamos procesos de recría corral, entraban con 148 kilos, salían de la recría con 325 y ganaban 840 gramos. La eficiencia de conversión de esas terneras fue de 7 a 1. Los contemporáneos, los machos, esto es todo invernada de compra, los machitos eran casi 40.000, 39.400, entraron con 156 kilos, se recriaron hasta los 365 kilos, ganaron 970 gramos, el macho siempre gana algo más que la hembra, y convirtieron 6 a 1, 6 kilos de materia seca, 1 kilo de carne. Si alguien quiere hacer la cuenta, hoy esa ración de recría cuesta 210.000 pesos la tonelada de materia seca. 210 por 6, 6 por 2, 1.200 pesos el costo del kilo producido de alimento. Más distribución, 500 pesos por animal día, estamos en 1.600 pesos el kilo producido. Cierra la cuenta, depende a cuánto compre, depende a cuánto venda. Porque tengo un quebranto en la compra-venta que es atroz. Pero que podemos producir carne eficiente y barata, no hay duda. Esos animales a los 3.25 la hembra y a los 3.65 el macho pasan a ración terminación. Estos son novillitos que todavía están finalizando la etapa de recría. Ya van a ver algo de pecho cargado, polizón en la encoladura, y ahí lo pasamos a una dieta de terminación, 100 días de engorda y sale todo grasa 2, grasa 3, con muy buen rendimiento de res. Y un novillo pesado de 450, 460 kilos. Modelo interesante que se puede usar o no, pero que podemos recriar a corral sin ningún tipo de problema. Estas son vaquillonas. Estas son hembras que, esto es en tejedor, unas hembras de 550 kilos, vaquillonas bien pesadas, recriadas a corral y posteriormente terminadas a corral, que generaron esos bifes. ¿Sí? Entonces, ¿podemos producir carne de calidad para el mundo? Sí. Hoy en una magnitud muy chiquitita. Pero tenemos todo para hacer, tenemos el conocimiento, el know-how para poder hacerlo. Segundo modelo, este era recría a pasto, a corral. Ahora vamos al modelo que más nos gusta a todos, y me incluyo, la recría a pasto. La podemos hacer casi todos. Puede ser en pastura, puede ser en verdeos, puede ser con lo que sea, con o sin suplementación y con un corral de terminación. Ya nadie discuta que la terminación va a ser a corral. El tema es cómo vamos a recriar. Estos son distintos sistemas de recría, estos son recrías después les voy a mostrar algo más, pero estos son recrías pastoriles, en pastura de alfalfa, en zona núcleo, en rojas. Fíjense, estos son novillos, esto fue en noviembre, el mes de noviembre, estos novillos cabeza estaban pesando 400 kilos, se encierran entre diciembre y enero, muy pesados, y sale un novillo de 550 kilos terminado a corral. Pero podemos recriar mucho pasto. Hay temas de manejo pasto, me voy a ir, no es la idea de hoy, pero fíjense lo que es el novillo recriado próximo a entrar en un corral. Entonces, cuando hablamos de recría corral, hablamos de esto. No hablamos de que compre un ternero de 160 kilos, lo llevo a 220 y lo meto en un corral. Eso no es recriar. Eso es reemplazar una mala cría, porque el ternero de destete debería pesar 220. Entonces,
recría es esto: compro un novillito, un ternero de 180 kilos, 200, lo recrío hasta los 350, 380, 400, 420, lo meto en un corral y hago un novillo pesado. ¿Podemos hacerlo? Por supuesto que sí. Y acá hay un trabajo que me gusta mucho, y acá están los amigos de Brangu, que esto se hizo el año pasado para acá, que para mí refleja la eficiencia de la ganadería en su máxima expresión. ¿Por qué digo esto? Porque estos son novillos, que ahora les cuento el ciclo, son los que están abajo, hechos desde el nacimiento. Eran vacas preñadas a los 15 meses con un toro de facilidad de parto, con un toro que se llama Pirayú. Esos terneritos se destetaron a los 6 meses con 190 kilos. Esos terneros fueron a una primera etapa de recría sobre verdeos de invierno más silo autoconsumo. Ese verdeo de invierno se le puso silo autoconsumo no tanto para corregir deficiencias, sino para aumentar la carga, porque son centenos, estos en la zona de Agustoni y de Roosevelt, en el límite entre La Pampa y Buenos Aires. La empresa se llama Tamarindo, y esa recría a pasto en verdeo de invierno hizo 772 gramos por día. Trabajamos con 3.6 cabezas por hectárea y iniciamos el post-destete. Cuando llegó la primavera, fuimos a la segunda etapa de recría. Se quemaron los verdeos, salimos a pastura de alfalfa. En pastura de alfalfa se utilizó una carga de casi 1.800 kilos por hectárea, que representa 5 cabezas por hectárea. Los novillos ganaron 1 kilo 240 con bolos de monencina, de rumensin, ¿sí? Bolos intrarruminales para prevención de empaste, y metieron esa ganancia de peso. Y en la etapa final, los novillos se encerraron con una dieta maíz húmedo, silo, soja cruda y un premix, con monencina y virginiamicina, que son dos modificadores, dos reguladores de la fermentación ruminal, algo de urea, una dieta bien tradicional de engorde. 93 días, ganaron 1 kilo 390, casi 1 kilo 400, y convirtieron 7,28 a 1. Eso nos entregó novillos de 530 kilos, que son estos novillos que están acá, en menos de 20 meses de edad, en 18 meses de edad. Por lo tanto, ¿podemos producir novillos pesados de más de 500 kilos? Por supuesto que podemos. ¿Recriando a pasto? Por supuesto que podemos. Pero hay que trabajar con mucha eficiencia. ¿Es factible? Sí, hay un claro ejemplo. Otra terminación a corral de novillos parecidos, pero les muestro cómo es la terminación. Esto nos vamos, y lo que le quería mostrar acá es cómo queda la carne. Esos son los bifes de novillos recriados a pasto y terminados a corral. Es una grasa menos blanca que la otra, que es recriada a corral y terminada a corral, pero tiene un buen nivel de grasa intramuscular, y sobre todo dependiendo de cuán largo es el corral de terminación. Porque ahí hay un punto que es muy importante, y eso es bien técnico y económico para trabajar ahora, que es intentar, para producir un novillo pesado, aumentar la duración del corral. Si nosotros aumentamos la duración del corral, es decir, hacemos corrales más largos, vamos a poder lograr dos efectos muy buenos y dos efectos menos buenos o negativos. Cuanto más largo es el corral, cae la ganancia de peso y empeora la eficiencia de conversión. Si tenemos corrales de 90 días y nos vamos a 120 o 150 días, es decir, aumentamos la duración del corral, cuanto más largo el corral, menor es la ganancia de peso, mayor es el engrasamiento de los animales y peor es la eficiencia de conversión. Pero hay que tener en cuenta, esta es una tesis doctoral de un chico en Balcarce, lo que hicimos fue faenas de animales con 60 días de corral, con 90, con 120 y con 150. Y en la medida que nosotros incrementamos la duración del corral, lo que logramos es un mayor rendimiento de res. Ahí van a haber rendimientos que parecen bajos, 54, 58, porque eso es sobrepeso lleno, digamos. Después está si hago desbate, no hago desbate, toda esa historia. Pero claramente todo se comparó igual. Cuanto nosotros aumentamos más la duración del corral de terminación, lo que estamos haciendo es incrementar el rendimiento de res. Y el segundo punto a favor es que nosotros, en la medida que aumentamos la duración del corral, aumentamos lo que se llama la transferencia
a carcasa, la ganancia de peso es menor con corrales de 150 días que de 90, pero de esa ganancia de peso que tenemos en el animal, se transfiere a carcasa casi un 85%, mientras que si el corral es corto se transfiere solo el 65%. ¿Qué quiere decir? Cuanto mayor es el corral, más transferencia de esa ganancia de peso a carcasa, más carne, más grasa, más rendimiento de res. Si a eso lo ponemos hoy, y digo hoy porque hoy tenemos comida regalada en Argentina, nunca tuvimos comida tan barata respecto a lo que es el precio del producto. Si nosotros tenemos un corral de 90 días, uno de 120, uno de 150 días, en la medida que incrementamos la duración del corral, el costo del kilo producido aumenta. ¿Pero cuánto aumenta? De 2.374 a 2.493. De 2.400 a 2.500 pesos. ¿Es más caro? Sí, es más caro porque es más ineficiente, pero no es nada. Ahora, fíjense cómo impacta el resultado económico. Si nosotros prolongamos la duración del corral para el mismo peso de compra, mismo precio de compra del novillito recriado, y lo que hacemos es metemos mucho más kilos, porque son más días de corral, a 2.500 pesos, que poner menos kilos a 2.400, el margen es $41 contra 189. Es decir, hoy no hay duda que hay que incrementar la duración de los corrales. ¿Por qué? Porque la comida está barata y porque cada kilo adicional que ponemos, si no se nos cae el precio de venta, que no se cae, porque la exportación paga lo mismo el de 480, 500, 520 kilos, estamos marginando muchísimo más por cabeza. Entonces hay una gran oportunidad, tenemos que tratar de capturarla, y ese es un poco el mensaje que tenemos si queremos empezar a producir carne de calidad para esos mercados que, como les decía, hoy nos costaba. Ya hay empresas que lo están haciendo. Esto es una descripción, porque son ensayos, no son ensayos, son datos descriptivos de un campo. No sirven como un análisis riguroso, pero sí sirve como descripción de algo que se puede hacer. La firma es Ganagreen. Los animales se recrían en los campos de la cuenca del Salado y el oeste de Buenos Aires y se terminan a corral en un feedlot en Villegas. ¿Y qué pasa con este tipo de animal? Esto es Hacienda Braford, marca líquida de propia producción. Tenemos como 3 eslabones, se los cuento rápido. Una recría pasto de 175 kilos, que dice ensayo 1, 70 novillos, hasta diciembre con 330 kilos. A los 330 kilos se encerró en un corral de terminación. Ese corral fue de 154 días, como dice arriba, y los novillos se faenaron con 511 kilos. Es decir, un corral de terminación de 150 días, como les mostré antes, que hoy sigue siendo un gran negocio. Compañeros de esos novillos siguieron recriándose hasta el mes de marzo, llegaron a 350 kilos, no 330, sino que 350, se encerraron con 350, 153 días de corral, 555 kilos de peso faena. Y por último, un tercer ensayo que no fue recría pasto, sino que fue recría corral, una recría corral a una ganancia de peso mayor, 840 gramos por día. Los terneros entraron con 185 kilos, fueron a 340, ahí se fueron a terminación y se terminaron durante 150 días con 545 kilos. ¿Podemos hacer novillos entre 12 y 15 o 18 meses de duración de 540 kilos? Sí podemos. Sí podemos. ¿Qué nos dan esos tipos de novillos? Esto se faenó en un frigorífico que se llama Reviv, y según la escala de Liuda de Estados Unidos, Prime es la mejor calidad de carne que podemos tener en el mundo. Y la que le sigue es Choice. Y después viene Select, y para acá, para la derecha, empeora la calidad. 150 días de corral dio entre Prime y Choice un mayor del 70% de las carcasas que se faenaron con 150 días de corral. Si yo les muestro esas carcasas, eran novillos que tenían media rece de 178 kilos, fíjense, ese es el asado de ese novillo, y este es, si me va, el ojo de bife. El bife con la ceja, pero este sería el ojo de bife, marmorero. Díganme si a alguien no le gustaría comer ese asado.
es un animal que tiene 24 meses de edad y que tiene un nivel de engrasamiento y una terneza tremenda. Entonces, ¿podemos producir novillos pesados? Sí, de calidad. ¿En forma eficiente? Absolutamente. Y por último, ya termino, porque esto no porque no se haga, es decir, cada vez se hace menos, pero creo que esto está casi en una especie de extinción, es la recría y la terminación a pasto. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, porque son procesos muy largos, porque nadie paga un diferencial por esta carne, al contrario, la castigan porque rinde menos, la castigan sobre todo porque nos da un color de grasa muy amarilla por los pigmentos típicos del pasto, que son los carotenos, los betacarotenos que tiene el pasto, nos da ese color de grasa, nos da muy poquitita infiltración de grasa muscular, salen unos novillos infernales. Esta es una foto muy vieja, esto era un campo en Saliqueró cuando se hacía todavía invernada pastoril y se terminaban a pasto y ya casi no, pero tenemos esa restricción, tiempo, baja eficiencia, no tenemos premio por esa carne y encima muchas veces la castigan por color y por rendimiento de res. Por lo tanto, rápido y termino, amenazas. ¿Tenemos amenazas? Un montón. ¿Cuáles son las amenazas? Son internas, son nuestras. 46, 47 millones de argentinos. ¿Qué hacemos? Nos desesperamos por comer carne. ¿Y está mal o está bien? Está buenísimo. No lo tiene Uruguay, no lo tiene Brasil, no lo tiene nadie. Nos quejamos del mercado interno. Todos estos muchachitos, incluidos nosotros, nos matamos por comer un asado el domingo. Y pagamos disparate. Y eso mete ruido. Y ahora les voy a mostrar por qué mete ruido. Tenemos que abastecerlo. Tenemos que ser capaces de abastecerlo y producir, pero para eso hay que producir más. Porque el mercado interno no es una amenaza, es una fortaleza. Es una gran fortaleza. Porque cuando la exportación no tracciona, o hay guerras o lo que sea, el consumo interno sostiene. Entonces no lo miremos como una amenaza, sí miremoslo como algo que hay que tener en cuenta y que muchas veces nos saca de foco lo que tenemos que hacer. Este es el consumo de carne vacuna en Argentina del año 1990 hasta la fecha. Esto hasta el 24 y ahora les muestro el 25. No ha parado de caer, con altibajos, pero la tendencia es que ha caído. Y ha caído a un ritmo de 0,95 kilos, casi 1 kilo de carne por habitante año en esa serie histórica del 90 al 2024. Pero si miramos solamente los últimos 15 años, se agudizó la caída. El consumo cayó a razón de 1,5 kilos por habitante año en los últimos 15. Quiere decir que cayó mucho más rápido. Pucha, se nos cayó el consumo. ¿Por qué? Por precio o por poder adquisitivo, llamémosle como quieran. No es que la carne sea cara, es que los sueldos son bajos, los salarios. Pero ¿qué pasó en el 2025? Sorpresa. Nos fuimos a 49,9, casi 50 kilos de carne vacuna por habitante año. Veníamos en picada, un año duro, todos sabemos, y aumentó el consumo de carne vacuna. Epa, ¿qué pasó? Y bueno, inelasticidad de la demanda, lo estudiamos todo en primer año de la facultad. La carne argentina va a llegar a un punto donde el consumidor no va a estar tan dispuesto a ceder esa carne. Es decir, vamos a seguir comiendo. ¿Hasta dónde? Hasta donde le dé. Entonces, tenemos un consumo interno que es fuerte, que viene cayendo, pero que pareciera que entre 45 y 50 kilos va a encontrar su piso. ¿Y eso está bien o está mal? Está muy bien. ¿Qué tenemos que hacer? Producir más. Producir más para abastecer la exportación y el mercado interno. ¿Quién no se quiere comer ese asado que le mostré de un novillo de 550 kilos en vez de una ternera bolita? Enseguida lo vendemos. El tema es que hay que producir más de eso. ¿Cuánta carne come Argentina? Una atrocidad. Entre carne vacuna, casi 50 kilos, 48 de pollo y casi 19 de cerdo. Total, 116,4 kilos de carne por habitante año. ¿Cuánto come el mundo? 48 kilos. Promedio mundial, 48 kilos de carne
por habitante año de las 3 carnes. Nosotros comemos solamente 49 de carne vacuna. Medalla, número 2, el segundo país que más carnes totales come en el mundo. El primero es Estados Unidos, pero come más pollo y cerdo. Comemos carne como un país rico, y no lo somos. Entonces, acá hay toda una pelea. Che, habrá que bajar el consumo de carne. Lo dejo para que se peleen en los foros y en las redes. Pero claramente somos grandes consumidores de carne, está abastecido el mercado con las 3 carnes y tenemos que aumentar la producción aún más para poder satisfacer tanto la exportación como el consumo interno. Últimas 3, 4 transparencias y los dejo. Pero quiero llegar a este punto que es, para mí, lo que desentraña todo esto que venimos viendo. Me voy a meter un poquitito en números, muy rápido. Modelos analizados. Les voy a presentar 4 modelos ganaderos muy rápido. Uno, el primero M1, novillo pesado, cuota 481. Muchos días de corral. Recría pasto hasta 350 kilos, lo metemos en un corral y le hacemos 150 días en un corral. Modelo que produce novillos muy pesados, con mucha grasa, como les mostré. Modelo 2, Ueno Hilton. El mismo novillo recriado hasta 350 kilos a pasto, pero con un corral solo de 100 días. No tenemos la habilitación para cuota, va Ueno Hilton. Tercer novillo, modelo 3, consumo interno, pero pesado. Recriamos hasta los 350 kilos, se termina corral en 95 días. Un novillito que llevan los supermercados, todos los supermercados grandes. Número 4, modelo ternero, macho y hembra, ese es macho y hembra, de consumo liviano, llamado ternero bolita. Animales que entran en un corral, se destetan, entran en un corral 120 o 125 días y salen como consumo liviano para el mercado interno. Pesos de entrada y pesos de salida, todo entra con 180 kilos, se faena a la medida que vamos hacia modelos más altos, se faena animal más pesado, el consumo interno con faena un novillito de 435 y el bolita es de 300 kilos. Esos son los modelos. Con los costos de hoy, con la comida de hoy, con el precio de la hacienda de hoy, que estamos tomando un ternero macho a 6.500 pesos, pareciera que quedó vieja la transparencia, como que fue ayer, pero el gordo no vale más que esto, de hecho hoy se pinchó, entonces ojo. Y un consumo interno que está desbocado, 5.400 pesos, una ternera de 300 kilos. Entonces, ¿qué pasa con estos números? La recría de los 3 primeros es a pasto y se termina a corral, el último es todo hecho a corral. Perdón. Margen bruto, expresado en dólares, porque lo llevé a dólar, por cabeza. El novillo bien pesado de cuota 481, 374 dólares por cabeza. Eso es pagando el costo de oportunidad de la tierra, eso es recría en pastura de alfalfa, paga 12 quintales de soja, podrá ser barato o caro, pero es un costo que se le puso a todo el modelo igual. El silo paga costo de oportunidad del silo maíz, o sea, no está nada subsidiado, y la terminación es con grano a un valor neto de realización de precio de pizarra menos 20% de gasto comercial. Así de simple, para todos los modelos. Pagando costo de alquiler de la tierra, cada novillo que hacemos cuota nos da 374 dólares por cabeza. Una enormidad. Si yo le muestro esto hace un año o 2 años atrás, trabajábamos para 80 dólares. Y eran dólares oficiales y no reales. Hoy es 374 dólares cara grande. Entonces, hay un negocio, sí, pero vamos a ver después. El Ueno Hilton, 240 dólares. Está muy bien. No tengo el filtro habilitado, menos día, sigo marginando. ¿Cuánto me da el novillito de consumo que le vendo a Cencosud, a Coto, a los supermercados? Que va para consumo los domingos. 313 dólares, más que el Ueno Hilton, porque está pagando más ese novillo de consumo pesadito de 430 netos, un novillo sucio de peso bruto de 460, media res de 125 kilos, lo está pagando lo mismo, más el consumo que la exportación. Y el bolita, 93 dólares por cabeza. 93 dólares por cabeza, ¿es mucho o poco? Es muchísimo. El Fidlo siempre trabajó para 40 dólares, para 30. Es muchísimo. Entonces, vemos el capital de trabajo que hay en cada uno de esos modelos evaluados
Y claramente hacer un novillo pesado requiere más capital de trabajo, porque es más comida, es más pasto, es más tiempo, o sea, hay más capital de trabajo, $1.400 contra 1.220 del consumo contra 1.000 del bolita. Entonces, cuando vamos al retorno, cuánto nos da este negocio, y vemos en la renta sobre capital de trabajo, es decir, el resultado económico dividido todo lo que inmovilicé para producir ese animal, vemos que las rentas son variables, pero la renta del novillo de consumo se asemeja a la renta del novillo bien pesado para exportación cuota 481. Y esto es renta sobre capital de trabajo. El tema es que la duración de los procesos son distintos. Entonces, cuando hacemos la rentabilidad mensual, para verlo como tasa, cuánto nos paga el negocio, porque no es lo mismo un negocio, me da el 9%, pero demora 4 meses. Y aquel me da el 26%, pero demora 15 meses. 15 meses hoy en Argentina no parece tanto, porque hay estabilidad. 15 meses hace 2 años era un suicidio, no sabíamos a dónde íbamos a estar pasado mañana. Entonces, la duración hace que la renta sobre capital de trabajo nos dé rentabilidades mensuales completamente distintas. ¿Y cuál es la rentabilidad mensual hoy de la producción de novillo pesado? Y 1.6% por mes, 1.3% por mes, mientras que las dos categorías de consumo nos dan el 2% y el 2,4% mensual de renta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos inmolamos por la causa? ¿O hacemos lo que el bolsillo nos manda, que primero está la subsistencia de los ganaderos? Yo con esto quiero dejar el primer mensaje. No podemos pretender hacer novillo pesado en un esquema donde no tenemos financiamiento. No hay forma de hacerlo. Porque es hermoso salir a exportar carne a todo el mundo, pero si no tenemos tasas razonables, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a meter un novillo para que dentro de 16 meses, cuando lo realicemos, encontremos que, pero pude haber hecho mucho mejor negocio haciendo el boliviano? Pero Sebastián me dijo que hay que hacer novillo pesado. Entonces, es un mensaje muy fuerte. Queremos jugar en primera, pero no tenemos el equipo de San Nicolás. Tenemos que ponernos las pilas. Tenemos el know-how, pero necesitamos financiamiento. Termino. Consideraciones finales y nos vamos. La oportunidad que tiene Argentina a partir de la apertura de mercados y la actual demanda internacional de carne de calidad es enorme. No hay ninguna duda que estamos en los ojos del mundo, se lo aseguro. No hay muchos países que tengan carne de calidad y que tengan un margen de crecimiento tan amplio como tenemos nosotros, porque todos ya están mucho más arriba. Nosotros estamos en el subsuelo. Tenemos mucho para crecer y tenemos carne de calidad. Si bien tenemos mucho potencial para producir novillos de calidad, la cantidad producida de este tipo de animales hoy es muy baja. ¿Cuánto es muy baja? Menos del 20% de la faena. Faenamos 13.5 millones de cabezas, menos del 20% son novillos. El resto son toros, vaca y consumo liviano. Es fundamental cambiar el sistema de producción y aumentar la productividad del mismo con el fin de satisfacer no solo el mercado interno, que va a seguir demandando y lo tenemos que abastecer, sino también la exportación. Tenemos que producir pesado para los dos mercados. Lo que necesitamos es que alguien nos tire un salvavidas y que no sea de plomo, una vez, porque la ganadería siempre nos tiraron con todo. Afortunadamente tenemos el know-how, sabemos cómo hacerlo para producir carne de calidad necesaria para satisfacer los mercados más exigentes del mundo, lo que, como decía antes, tenemos ese conflicto interno entre precios y falta de financiamiento que hacen que hoy no podamos salir de este estancamiento en el cual estamos inmersos hoy.